Bueno, y recién hablábamos sobre la migración del pueblo judío, lo que pasaron, de cierta forma, una rápida pincelada en la historia de lo que hoy es el Estado de Israel y a consecuencia también en parte de lo que fue ese genocidio. Todavía leí estos días historias o lecturas de algunos que decían que dudan. Inclusive alguien me decía, no es que fueron tantos, Gloria, no es que mataron a 6 millones de judíos, 1 millón nomás no fue. Es que da lo alguien, mismo. Imagínate, o sea, 1 millón nomás. O sea, da lo no, mismo. pero en serio, hay de eso, ¿verdad? Es lo mismo. Ey, yo no robé $1 millón, 100.000 nomás. O sea. O es como decía entonces, no, Mengele no era tan malo, hizo una investigación para mejorar la especie nomás, ¿verdad? Y te pueden decir inclusive gracias a eso lo que es la medicina. Claro, y también, ¿verdad? Claro. Y a costa de que... Sí. Así es que realmente se lanzaba días atrás este libro, decíamos, le traemos ahora, estaba con la agenda llena, seguro, porque realmente es un libro fabuloso para leer, porque era como un mito inclusive hablar del paso de Mengele en Paraguay, y aquí lo tenemos ahora a Andrés Colmán Gutiérrez, que en colaboración con Desiree Esquivel, Narciso Mesa Martínez, lanzó a finales de mayo el libro Mengele en Paraguay. Y acá está Andrés. Realmente un exitazo fue el lanzamiento y me imagino lo que está aportando para la historia. Sí, nos está dando muchas más satisfacciones de las que esperábamos de este libro. La noche del lanzamiento calculamos que hubo 550 personas en el auditorio y nos decía Vidalia que eso nunca había ocurrido con el lanzamiento de un libro. Inclusive ella llevó 150 ejemplares porque dice, nunca se vendió más de 100 ejemplares una noche y a los 20 minutos estaba agotado y la gente como que furiosa porque no había más, ¿verdad? Estaba firmada ya. Sí. Pero nosotros hicimos un proceso, bueno, yo empecé a publicar esto en el 2014, en última hora, y ya sentí ahí que había un interés especial de la gente, tanto lo que están a favor, digamos, de un pensamiento neonazi, por decirlo así, como quienes están a favor del sentir del pueblo judío. Y había como un tercer sector de gente apasionada por la historia que quería saber nomás lo que pasó, ¿verdad? Y bueno, a eso hay que sumarle un grupo que no sabe nada y quiere saber, ¿verdad? Entonces se crearon como... corrientes inclusive. Sí. Nosotros creamos una página en Facebook y una cuenta en Twitter que era muy raro porque la gente empezaba a crear como grupos y a invitarse unos a otros para ir al lanzamiento y empezaban una discusión sobre el tema, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de hoy, o sea, de Mengele con este libro, y en lo personal contigo, ¿no? Y en contacto con la gente, hay muchos mitos y leyendas y lo que es realmente la investigación que han hecho. Bastante, y creo que el trabajo más arduo fue separar el mito, la leyenda de la realidad, ¿verdad? En el libro, y también hay un documental que acompaña esto, porque empezamos a grabar un poco el proceso para hacer tipo un backstage, ¿verdad? Un detrás de la escena del libro. Pero después vimos que teníamos tanto material que dijimos, esto es para una película, y armamos una película documental que presentamos ahora en la Libroferia. Nosotros no asumimos nada que no se pueda certificar con testimonios o con documentos. Y hay muchos documentos. Yo me metí en el archivo del terror y encontré documentos en alemán de espías alemanes de los años 50, de los años 60, que ya enviaban a sus superiores, a la técnica, a investigaciones, y que estaban en alemán y que nadie se había tomado el trabajo de ver qué contenía. O sea, ¿qué decía? Los mandé traducir y me encontré con revelaciones muy importantes. ¿Qué, por ejemplo, te sorprendió de esas revelaciones? Bueno, una de las cosas que encontramos, y eso fue por un documento del Mossad justamente, recién estuvo el embajador. El Mossad desclasificó el año pasado un informe así de grueso que todavía está en hebreo, y ahí hay un mapa donde el mismo jefe del comando que le secuestró a Eichmann en Argentina en los años 50 vino al Paraguay, entró de incógnito, y en este mapa se nota, está acá, exactamente está aquí la Krug House y Krug Farm. O sea, ellos tenían detectado la casa de Alban Krug y la casa de la granja donde estaba Mengele. Y estaban preparados como para entrar y capturarlo, pero no lo podían ver porque estaba escondido adentro y entonces no podían confirmar, dicen. Y además tenían miedo de que
creían que había un ejército defendiéndolo y que iba a haber un incidente muy grave a nivel diplomático. Eso fue en el 60. Ya. Eso ya, digamos, y Stroessner tenía mucho que ver en todo esto, ¿no? Claro. Entonces, pues lo protegía, sí, claro. Entonces, en Argentina ellos lo secuestraron a Adolf Eichmann, ¿verdad? Clandestinamente. Lo llevaron y lo sacaron disfrazado como un mecánico, ¿verdad? Le derramaron whisky para hacerle pasar por los controles y dijeron, este es nuestro compañero que se emborrachó. Y así pasaron y lo llevaron y lo enjuiciaron y lo colgaron en Israel. Y eso fue lo que le asustó a Mengele, le asustó a todos los jerarcas, y por eso acá, después de haber tenido ya la nacionalidad paraguaya en diciembre de 1959, a su nombre, a José Mengele, dice... o sea, ni siquiera se tomaron el trabajo de cambiarle. Claro, pero ahí se asustaron porque él creía que ya nadie le iba a atrapar y que en Paraguay estaba seguro. Un país de dictadura, un país tranquilo, ¿verdad? Ahí se va a Hohenau y se queda ahí 15 meses en la casa de este colono Halban Cruz, que era también dirigente del partido nazi paraguayo, que en ese momento ya actuaba ilegalmente o clandestinamente. Y después, cuando ese comando, como te muestro en el mapa, empieza a rondar y está a punto de capturarlo, es donde lo llevan a Brasil. Pero sigue viniendo hasta 1970. El dueño del Tirol dice que la última vez que se alojó en Paraguay fue en su hotel en 1970. O sea, uno puede preguntar en qué habitación estuvo Mengele y te pueden decir en el Tirol dónde sí, estuvo. Sí, hay. De hecho, es casi una, ¿cómo te voy a decir? Un punto de atracción turística. Según Simon Wiesenthal, este gran cazador de nazi, Mengele en 1964 casi fue capturado en la habitación 26. O sea que la próxima tenemos que pedir habitación 26. De hecho hay un fotógrafo, Freddy Casco. Pero nos quitamos una foto ahí. Freddy Casco hizo, este fotógrafo que hace poco hizo una exposición acá tiene una serie que se llama El Retorno de los Brujos y se fue con su esposa, se alojaron en la habitación 26 y hizo ahí una recreación porque Wiesenthal dice que él huyó en pijama, le avisaron y no tuvo tiempo de vestirse y entonces salió corriendo en pijama. Llevó un pijama, compró acá de una casa de Asunción, un pijama de esa época y montó ahí una valija, el pijama, una cámara de la época, fotos viejas y hizo una recreación de las cosas que olvidó Mengele. Bueno, así consultas así parece medio banales, ¿no? Pero habitación 26. Tirol, o sea, se supone que ahora, no sé si cotizan más o no, pero los dueños, ¿qué dicen? Se relanzó hace poco, se relanzó hace poco, así que... Sí, pero te cuento, ¿qué haces? O sea, ¿es más caro? O sea, ¿encontrás lo mismo que en esa época? No sé. El Hotel Tirol se está relanzando, el dueño ya falleció, que era oficial de la SS y que fue un referente de los nazis porque varios encuentros hubo allí, fue un protector de Mengele. El hijo no quería hablar, pero dio algunas entrevistas a este señor, incluso para el New York Times y cosas así, y llegaron a contar muchas cosas. Y él siempre confirmó plenamente que Mengele se quedó allí, pero no contaba así los detalles. Los que están ahora me hicieron llegar unos mensajes que ellos incluso quieren que vaya y presente el libro en el Hotel Tirol. Así que están abiertos. Y hospedado en la habitación 26, ¿no? Obviamente. Bueno, así es que ya son otros tiempos, o sea, ya es parte de la historia ahora. Sí. Y sobre todo, o sea, uno puede estar o no de acuerdo con lo ocurrido, pero dar esos detalles, Andrés, qué importante porque nos hace recordar, porque finalmente todo lo que es la historia y sobre todo la nuestra, que no podemos olvidar la época de Stroessner, claro, lo que ha sufrido, o sea, somos bastante sufridos ya, pero en particular haciéndose de lo que es la democracia, de instituciones, de no volver, o sea, yo creo que hay momentos en el cual hay que recordar las cosas que ha pasado y esto también ocurrió en nuestro país. Sí, no, y lo que decimos es, hay mucho del nazismo y del fascismo que sigue estando en la política paraguaya. Y en el documental que hacemos, Alfredo Boxia, por ejemplo, nos cuenta, nos dice que el tema de eso que Stroessner usaba, los desfiles, las imágenes, los cuadros, las estatuas, las marchas militares, etcétera, eso está copiado de Hitler, ¿verdad? Yo creo que en alguna manera Lino Vido también. Mismo, el discurso, o sea, el tono del discurso, ¿verdad? Sí. Ese discurso tan duro, o sea, es cuestión de ver a veces esas películas y uno encuentra que hay una absoluta identidad en eso, ¿no? Sí, había varios referentes del estronismo. Creo que Stroessner nunca dijo yo soy nazi, ¿verdad? Pero él es descendiente de un inmigrante alemán de Baviera, que es la zona donde más influencia tuvo el nazismo. Y obviamente fue muy amigo del héroe de la aviación de Hitler, Hans Rudel,
inclusive fueron socios comerciales. Acá hay muchos documentos donde se demuestra cómo operaban incluso en tráfico de armas y en otras. Por ejemplo, de esos negocios que hablas, o sea, ¿hay alguna vinculación de personas así actuales o no? Sí. Sí, actuales mismas no, ¿verdad? Pero sí... Recientes. O sea, varios jerarcas del estronismo, incluso hoy Nemesio Barreto estaba compartiendo la agenda de Rudel, donde se ve que le pagó tanta plata a Gustavo Stroessner y a otros referentes del estronismo. O sea que ese está muy ligado todavía a nuestra historia. Y publicaba yo el domingo algo que saqué de este libro, donde se demuestra que Rudel fue el emisario de Perón con Stroessner para que Stroessner acepte construir la represa de Yacyretá, porque era lo que Perón quería mostrar en su última presidencia, y se estaba construyendo Itaipú con Brasil, entonces él quería. Pero es un jerarca nazi, ¿verdad? Muy amigo de Stroessner, el que le dice enviarle a Rudel, porque él es el amigo de Stroessner, y vino, y efectivamente parece que hubo incluso varios investigadores dicen que él vino, pagó coimas, etcétera, para que eso se pueda afirmar. Andrés, y son obras de gran, perdona, Gloria, de gran envergadura que a estos dictadores les gustaba mostrar también. No, claro, era su gran obra de gobierno. Que nos dicen Stroessner hizo esto, o sea, hasta hoy te echan. Claro, es que es una doble ventaja. Por un lado mostrar que hace obra y por otro lado te embolsillaba una buena cantidad de plata. Y todos los amigos. ¿verdad? Porque hasta hoy Yacyretá hay una gran cantidad de dólares que nadie sabe dónde fue a parar. Ahora, a mí lo que me sorprende, Andrés, ya que estás con la investigación, viendo un poco la película Múnich, que fue del 70 y pico, que fue real, ¿verdad? Para el que no vio Múnich, o Múnich, es Steven Spielberg, fabulosa obra, donde el Mossad te muestra lo que era el Mossad realmente, que es el cuerpo de investigación que no perdonaba ni un asesino que se metía con los judíos, en este caso con los deportistas. O sea, si ellos estuvieran acá, estaban todavía, no habían probablemente logrado llegar a lo que llegaron a ser posteriormente, ¿verdad? Sí, lo que se sostienen varios analistas es, o sea, el Mossad demuestra una eficacia impresionante con el secuestro de Adolf Eichmann, que es en 1960 en Buenos Aires. O sea, entraron, lo sacaron, más o menos como la operación en TV, ¿verdad? Que en estos días también se hizo una película. Y después, o sea, ahí luego el objetivo ya era Eichmann y Mengele, porque contrataron un avión exclusivo, ¿verdad? Que le trajo a toda una delegación para poder usar como pantalla para sacarlo. Y decían que era muy costoso, y le dijo, bueno, para que sea no tan costoso, también lo vamos a traer a Mengele. Pero no pudieron encontrarle a Mengele, porque Mengele ya estaba en Paraguay. Entonces la segunda parte, ese mismo grupo comando viene y se mete en Paraguay. Y hay testimonios de que hubo enfrentamientos y de que hubo agentes del Mossad que fueron muertos y nunca se hizo público eso oficialmente. Pero incluso Euclides Acevedo me contó que él habló con Golda Meir, la ministra israelí en los años 70, y Golda Meir le dijo, sí, hubo agentes israelíes que murieron intentando secuestrarlo a Mengele en Paraguay, pero como estaban clandestinos no lo podemos asumir. Andrés, por ejemplo, cuando haces toda esta investigación, hay cuestiones que no son tan de coincidencia. ¿Cómo vos tomás cuando te dicen, era feliz y no lo sabía? Y sobre todo viendo un poco toda esta historia, claro. Por ahí hasta, no sé, viendo un poco de lejos, digo, es como una responsabilidad también contar esa verdad, ¿no? Claro que sí. En este caso yo encontré, por un lado, como un pacto de silencio que hubo. La familia Krug, por ejemplo, la que tuvo escondido a Mengele, se niega a hablar. O sea, yo hablé con Eugenio Krug, creo que es un político conocido, fue vicepresidente del partido Patria Querida. Él es hijo de Alban Krug. Yo le llamé por teléfono y me dijo, nosotros hicimos un pacto de no hablar nunca de ese tema, así que no te puedo decir nada, ni desmentir ni confirmar. Pero le encontré a quien fue empleado de ellos. Él fue el capataz, que luego fue incluso intendente de Gobernaú, Bonibaldo Jungans, y él es el hombre clave, es este hombre que está acá mirando la casa, porque logré llevarlo después de 50 años a visitar de nuevo esa casa y a contarme, acá estuvo, acá dormía. Él dormía en la pieza contigua con Mengele durante 15 meses. Él es el hombre clave que me cuenta de la gran parte de esta historia. Luego le encontré a una mujer que era una niña y él vivía enfrente de la casa. Él le salvó la vida porque ella le había entrado en la pierna una astrilla y se había quedado con tétanos, y él le lleva en una carreta hasta el pueblo y le fabrica un inyectable y le salva la vida. Para ella Mengele era más o menos un dios, ¿verdad?
Y encontré, obviamente, a la hija de esta sobreviviente de Auschwitz que le encontró en la joyería, cara a cara, el victimario con la víctima. O sea, qué tremendo, ¿no? 20 años después. Y lo más, o sea, lo que yo no puedo creer es cómo esa historia quedó, nadie lo publicó durante más de medio siglo. O sea, entonces creo que... ¿Y cómo fue esa historia, no? Porque es muy fuerte. Y fue así, ¿verdad? Ella se llama Sonia Tauber. Ellos fueron traídos de un gueto de Polonia, de una de las ciudades, con toda su familia, sus padres, su madre, sus hermanos. Y solamente sobrevivieron ella y su hermana. Y tenían 3 hermanos que estaban viviendo en Paraguay. Entonces, cuando finalmente salen en libertad, ellos dicen, queremos ir a Paraguay. Y el embajador en París le hace el contacto, porque encima resultaba que uno de sus hermanos era su vecino, le hace el contacto y vienen acá. Y se casa con otro polaco que vivía acá, que también su parentela murió todo en Auschwitz. Y tienen una relojería en la Recoba del puerto. Y en abril de 1965 entra Mengele en una de sus visitas ya desde Brasil a comprar relojes. Y la empleada, él le habla en inglés, la empleada no entiende, le llama a la señora y viene la señora para atenderle. Y al verle dice que sintió un escalofrío, pero no lo reconoció enseguida, ¿verdad? Porque habían pasado 20 años. Pero a este señor yo le conozco. Entonces ella extiende la mano para mostrarle un reloj y Mengele ve los números tatuados en su brazo izquierdo, en el brazo izquierdo de Sonia Tauber, y se queda blanco. Y es allí donde a ella le cae la ficha y dice, es Mengele. Y empieza a gritar, acá está Mengele, Mengele. Y el otro sale corriendo, viene el marido, salen para perseguirlo, el marido intenta atajarlo así el auto, ¿verdad? Y le golpea al auto y el auto se marcha. O sea, ese fue... Qué o sea, terrible, y esa historia, o sea, yo no puedo entender que ningún periodista haya podido hasta ahora encontrar y publicarlo, ¿verdad? Porque era una historia tan... ¿Y quién te diría en terrible. Paraguay? No sé, no ¿Y hay por mucha qué? lógica, Sí, ¿no? Detrás de ellos Sí. y todo eso. Entonces ahí hay una historia humana muy rica, muy terrible, Sí. al que yo le dedico todo un capítulo en el libro, que se podría hacer una película. No, Con pero eso para... y con No, otros eso vendemos por episodios. Netflix, no estamos ahí como para todas las series, ¿no? Realmente. Ahora, ¿cómo empieza este romance con esta historia, Andrés? La investigación, casualmente, No fue ningún romance, fue investigación. Fue en realidad, casualidad. a mí la historia me apasiona, Sí. o sea, todas las historias, pero esta historia particularmente me atrapó. Yo me fui en 2014 con un equipo de última hora para otro tema. Nos quedamos en Juvenau en esos días. El tema Hitler, que supuestamente estaba en Paraguay, fue un boom en la versión digital de última hora. Y intentamos preguntar ahí si sabían algo más para seguir con el reportaje. Y una arquitecta, que en ese momento me había pedido que no la cite, ¿verdad? Me dijo, lo que sabemos es la casa donde vivió Mengele. Y yo tengo fotos. Y me mostró la foto espectacular y me dijo, puedes publicar, pero no me cites. Porque acá nadie quiere hablar de eso. ¿Qué es esta casa? Y es esta casa, la casa de Alban Cruz, que queda a 16 kilómetros de Juvenado, en un lugar llamado Poromocó. Y ahí el desafío era encontrar a alguien que me certifique. Y Narciso Mesa, que es el colega con quien colabora en el libro, fue el que me dijo, yo le conozco a un periodista que alguna vez escribió algo y me conecta con Reinaldo Becker y él me muestra unos manuscritos de un ex oficial SS donde él reconoce, certifica que Mengele vivió allí, que él lo conoció y que le sacó fotos inclusive que después tuvo que destruir. Y a partir de ahí empiezo a buscar los datos y después llego a este señor y ya voy llegando a los demás testigos, ¿verdad? Pero al principio yo publiqué algunas notas en última hora, pero después dije, esto es para un libro y para una película. Y es así como llegamos a este trabajo. Y hay mucho más todavía para seguir hablando de eso. Para la audiencia, apelando un poco, a veces creemos que todos sabemos, bueno, para aquel que no sabe lo que es Mengele, Andrés, si podemos simplificarle en unas ideas. Sí, Mengele es un médico alemán que se afilió al partido nazi y fue jefe médico del campo de concentración de Auschwitz en Polonia, uno de los más grandes campos donde estaban los prisioneros judíos, y se le responsabiliza de la muerte de 400.000 prisioneros judíos, y sobre todo por haber hecho investigaciones genéticas en los seres humanos, ¿verdad? Sobre todo estaba obsesionado por los gemelos, por los minusválidos, por los enanos, donde quería demostrar la superioridad de la raza aria. Y empezó a hacer por lo menos por los
testimonios de las propias víctimas sobrevivientes, unos experimentos terribles, ¿verdad? O sea, impresionantes, ¿verdad? Y además tenía una sonrisa, digamos, fría, por eso lo llaman el ángel de la muerte. Era un tipo apuesto, siempre con el uniforme impecable, y dicen que silbaba arias mientras decidía quién iba al crematorio y quién se salvaba, ¿verdad? Los que iban a la izquierda iban a la muerte, los que iban a la derecha. O sea, era el tipo que decidía, como muchos jerarcas de esa época, ¿verdad? Y bueno, en el juicio de Auschwitz justamente es considerado el mayor criminal de guerra. Pero hay gente que dice o sea, la gente que le conoció en Paraguay, y eso van a encontrar en el testimonio en el libro y en el documental, dice que era una persona muy correcta, muy amable, que salvó vidas, etcétera, y no pueden creer que sea un criminal. Entonces yo creo que encarna perfectamente al personaje del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? El correcto caballero inglés, que se vuelve un monstruo abominable, ¿verdad? Cuando se desdobla su personalidad. Bueno, y estuvo acá, en Paraguay. Y estuvo en Paraguay, Estuvo y en Andrés Paraguay. acá nos cuenta su historia, así que realmente fascinante. El ángel de la muerte, más de 400.000 presos judíos asesinados en Auschwitz. Estamos hablando en un solo lugar y está aquí en este libro que hoy nos invita Andrés a leer. Y realmente hay que leer, porque la lectura no es lo mismo que una Fue el película, libro ¿no? más vendido en la Libroferia de Asunción. ¿Sabes qué parte? Nuevito encima, ¿eh? Sí, sí, Recién sí. salido del horno, ni ¿Sabes un mes no tiene. Que es la parte, supongo, que ha de ser muy interesante cuando hablas que le dedicas así un capítulo especial, es de Mengele encontrarse con su víctima, ¿no? Claro. O sea, realmente es un punto humano muy fuerte. Y para mí también una muestra de que se puede hacer periodismo de investigación en libros, Sí. algo que hasta ahora en Paraguay Es era poco, digamos, propicio, ¿verdad? Yo creo que esto abre como una nueva beta para que periodistas, colegas, puedan dedicarse a investigar y a publicar en libros. Y en equipo encima. Y en ¿verdad, equipos, Andrés? así es. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por No, estar gracias a Gracias, ustedes. Andrés. y- Gracias. Realmente y- fabuloso. saludos. Gracias, Andrés. Un libro que está ahí, que tenemos que leer, que tiene que que ver leer, con porque no es solo- Mengele en Paraguay. Para aprender, Gloria. Sí, mitos y leyendas para ver si es cierto, ¿no? Sí. Y cuál es la realidad, ¿no? Así mismo. Bueno, hablamos así con Andrés Colmán Gutiérrez, periodista, escritor e investigador. Luego de esta historia realmente fascinante, pero también tensa, tenemos que hablar un poco de cómo logramos distendernos, Gloria. Una paz interior. Paz ¿Se puede? interior, se puede. Se puede, pregunto, ¿no? Ay, existe eso. Y capaz que Hablamos existan de- técnicas, ¿no? Y encima tiene su día. Sí, también. Hablamos de yoga luego de una brevísima pausa. Ya volvemos.